Chicos, chicas, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Tweetcamp, esta vez con un nuevo candidato. Tenemos a Juan Carlos Solines, candidato a la vicepresidencia por el movimiento Creo. Les invitamos desde ya a que puedan realizar sus preguntas, sus inquietudes, para que conozcan su plan de trabajo. Y pues le damos la bienvenida a Juan Carlos. Gracias por esta entrevista, por darnos un espacio. Sabemos que estás en campaña, sabemos que estás a full, pero también te interesan los jóvenes, así que gracias por permitirnos conocer de ti. Te pido que te presentes, cuéntanos quién eres, cuéntanos un poquito de ti para saber con quién estamos conversando este día. Hola Vero, muchas gracias, estoy contentísimo de estar aquí. Me parece que estos mecanismos son súper útiles para los jóvenes, que desde cualquier parte del país puedan estar en contacto con los candidatos y conocernos un poco más. Mi nombre es Juan Carlos Solines Moreno, soy un abogado quiteño, nacido en San Blas, en la maternidad Isidro Ayora. Mi familia paterna viene de Guayaquil, mi familia materna viene de Imbabura, de Cotacachi, de Ibarra, de Otavalo, mi papá. Yo estudié en el colegio alemán toda mi kinder, primaria y secundaria, y luego estudié Derecho en la Universidad Católica de Quito, en la Pontificia Universidad Católica, la PUSE. De ahí me gradué de doctor en jurisprudencia y luego hice mis maestrías, mis posgrados en Estados Unidos. Tuve la suerte y el privilegio de poder estudiar 3 maestrías, 3 especializaciones, y me quedé trabajando un tiempo allá, en la universidad primero, luego en una firma de abogados ahí en Boston, y finalmente al cabo de casi 6 años, mi primer hijo nació allá en Washington, en Estados Unidos, y al cabo de casi 6 años, retorné al Ecuador en el principios de 2002. Y a partir de ese momento he estado aquí desempeñándome en el libre ejercicio profesional. Tengo una firma de abogados con mis hermanos y mis papás, que se llama Solines y Asociados. Todos mis hermanos, somos 5 hermanos varones, todos somos abogados. Complicados. Sí. Papá y mamá también son abogados. Y bueno, es mi primera incursión en política proselitista. Yo he tenido experiencia en el sector público, he tenido 2 experiencias en gobiernos, pero nunca me había involucrado en política. Hice política estudiantil, fui presidente del Consejo Estudiantil en el Colegio Alemán, luego fui presidente de la Asociación de Estudiantes de la universidad, y también fui presidente de la Asociación de Estudiantes Internacionales cuando estudié en Estados Unidos. Pero esa, digamos que es política estudiantil, ¿no? Son otras modalidades, otras prácticas, otras propuestas. Esta es mi primera incursión en política nacional, y muy orgulloso pues, de estar conformando un binomio con Guillermo Lasso, que creo que estamos planteando una alternativa muy interesante y distinta para el país. Bueno, cuéntanos, Carlos, ¿qué te incentiva a iniciar tu vida política desde tan joven? Es decir, desde el colegio, pasas de la universidad y ahora a un cargo más importante e interesante, diría yo, ¿no es cierto? ¿Qué te incentiva a hacer esta vida política tan joven? Bueno, yo desde niño, mis papás me cuentan, y yo también me acuerdo porque tenía 11 años, cuando volvimos de la democracia. Yo nací en el 68, así que también puedo estar dentro de la categoría de los jóvenes. No me considero tan viejo, tengo 44 años. Y en el 79, cuando volvimos de la democracia, yo tenía 11 años, y me pasaba yo preocupadísimo por los resultados de las elecciones, por ver cuáles eran los porcentajes de los candidatos, por ver cuántos diputados sacaba cada partido, cosa que no era muy normal para una niña de 11 años, ¿no? Siempre tuve la inclinación y la vocación de organizar cosas, de organizar a mis primos, de organizar concursos, de hacer eventos. Siempre tuve esa inclinación a trabajar por los demás. Dicen que la política es una vocación, la política bien concebida, evidentemente, porque muchos jóvenes piensan que la política es solamente porquería, es solamente, malas prácticas, corrupción, y yo creo que la política debe ser enaltecida, o sea, la política es servicio. Y yo siempre tuve esa inclinación, me encantaba hacer cosas. En el colegio ya comenzaba a tener otras inquietudes, queríamos que los estudiantes participemos en las reformas curriculares, en la universidad queríamos que nos pronunciemos los temas nacionales, que los estudiantes salgamos a las calles y a hacernos oír y escuchar. Entonces, claro, fue una evolución, ¿no? Una evolución. Y cuando regresé acá al país, ¿no? Y comencé a ver, pues, yo creí en este proyecto de Alianza de la Revolución Ciudadana, creí en un momento, soy uno de los tantos miles, millones de ecuatorianos desilusionados.
Yo creí básicamente porque yo aspiraba a un cambio, yo creía que el país necesitaba un cambio positivo. Lamentablemente ese cambio se ha desorientado, ¿no? Creo yo, se ha salido de una ruta que era la que yo esperaba, y eso me llevó pues a ser muy crítico, y ahora pues esas posiciones que yo las adoptaba como profesional, luego hablaba en radios, me invitaban me hacían entrevistas en periódicos, y tal vez el punto que marcó mi incursión en política, y en la política nacional, digamos, fue el referéndum y la consulta popular. Porque ahí yo ya comencé a hacer, digamos, un activismo, ¿no? A denunciar por qué yo creía que las preguntas eran tramposas, que atentaban contra libertades, que podían ser muy peligrosas en manos de un gobierno totalitario. Entonces, claro, ahí ya, digamos, me involucré ya de lleno en la política, y pues ahora, fíjate dónde estoy. Estoy aquí en esta cruzada cívica, y creo que la vicepresidencia pues, es una gran oportunidad para hacer un equipo con el presidente de la República y llevar adelante pues, la serie de proyectos que tenemos positivos para el país. Entre la serie de proyectos positivos que ustedes tendrían para el país y específicamente para los jóvenes, cuéntanos, Juan Carlos, cómo desde tu accionar como vicepresidente tú promoverías la participación de los jóvenes, y por otro lado, ¿qué propuestas tienes específicos para trabajar con las juventudes? Bueno, en primer lugar hay que reconocer que los jóvenes conforman la mayoría de la población en este momento en el Ecuador. Y si nos referimos solamente a los jóvenes de 19 a 34 años, representan el 34% de la población total del Ecuador. Si a esto le sumamos, por ejemplo, situaciones como la que se produjo de 2011 a 2012, que de diciembre del 2011 o sea, solamente para poner en perspectiva, desde el 2007 hasta el 2011 ingresaron a la población económicamente activa 99.000 jóvenes, ¿ya? Que pasaron a ser parte de la población económicamente activa, el PEA, se llama. 99.000 del 2007 al 2011, al final. De diciembre del 2011 a mediados del 2012 hubo 350.000 jóvenes que entraron a la población económicamente activa. Es decir, había una nueva generación que estaba lista para ingresar, y así se nos viene a los próximos años, ¿no? Gran cantidad de jóvenes. Es un país joven el Ecuador, es un país joven, y por tanto las políticas públicas que se adopten desde un gobierno tienen que tomar en consideración esa realidad etaria del país, y generar políticas públicas que le den respuesta a esos jóvenes. Pero respuestas no solamente a nivel de trabajo, de empleo o de oportunidades para los jóvenes, sino desde mucho antes. Nosotros tenemos que comenzar a preparar jóvenes para los desafíos que nos plantea el siglo XXI y el futuro inmediato. No es el futuro de aquí a 20 o 30 años, es el futuro inmediato. Es decir, ¿cuáles son las carreras del futuro? Las carreras que los jóvenes, a los que terminan de bachiller este año, el año pasado, el próximo año, les pueden abrir las puertas para una posibilidad o una oportunidad laboral en el 2015, en el 2020. ¿A dónde debemos orientar a nuestra juventud? ¿Hacia qué tipo de profesiones? Hoy en día, por ejemplo, si queremos que quieres que nos adentremos un poco en la reforma educativa, no sé si uno de los temas que ibas a plantear. Definitivamente es de total interés juvenil. Sí, pero por ejemplo, para adentrarnos en ese tema, hoy en día la reforma educativa ha consistido básicamente en establecer un nuevo bachillerato. Y la reforma de la educación superior ha consistido en, para disque eliminar la mediocridad, porque esa es la justificación, cerrar universidades a diestra y siniestra y reducir carreras. La mediocridad no se la combate cerrando universidades, ¿no es cierto? Porque las universidades, si es que no tienen el nivel académico que el país requiere, que las demandas del futuro requieren, la deber del Estado es estimular y crear las condiciones para que el nivel académico se eleve. Cerrando es como esconder la pobreza, ¿no es cierto? Yo puedo esconder la pobreza, como decía, había un chiste de Mafalda estaba con Susanita caminando por la calle y de repente ven un mendigo, y Mafalda, que es toda optimista y es toda soñadora, dice: ¿cómo me gustaría a mí ser presidenta o poder hacer algo por los pobres para que no haya pobres en las calles? Y Susanita, que es la sarcástica, dice: o al menos esconderles, ¿no? Al menos que no se les vean. Y es que es eso, o sea, uno no puede enfrentar los problemas escondiendo los problemas. Y el cerrar universidades es esconder el problema de fondo. ¿El problema de fondo qué es? Primero, que hay un sistema educativo, desde el kinder, la escuela, la educación básica, primaria y secundaria, deficientes. Es decir, el sistema educativo en el Ecuador ha fracasado. ¿Por qué? Porque no está arrojando bachilleres
con la formación y con los esquemas y con los nuevos paradigmas adecuados para enfrentar el siglo XXI. ¿Y a qué se debe? ¿Tú a qué crees que se debe esta tristeza? En realidad es una tristeza que no hayamos jóvenes preparados. ¿A qué crees que se debe? Debe ser algo de estructura, algo de fondo. Yo creo que básicamente son varios factores, ¿no? Pero entre otros no ha habido la decisión política de tomar el toro por los cuernos, ¿no? Hemos sido facilistas, hemos sido noveleros. ¿Por qué? El Plan Decenal de Educación, ¿no?, que fue hace unos años, por ejemplo, en el tema de tecnología solamente incorporaba equipamiento, ¿ya? Cuando en realidad la tecnología hoy en día, y no hablo solamente de la tecnología de información y comunicación, hablo de toda la tecnología en general, tiene una dinámica tan acelerada que el joven, el bachiller ecuatoriano, debería salir del colegio adaptado para el cambio permanente. No es tan importante aprender del pasado, evidentemente hay que aprender la historia, la geografía, la cívica, todo lo que tú quieras, pero sobre todo cambiarnos de chip y adaptarnos, o sea, ponernos un chip en el que estemos en constante adaptación, o sea, permeables a la constante adaptación. ¿Eso qué va a posibilitar? Que el estudiante, primero, entienda que cuando opte por una carrera universitaria, si es que es una carrera técnica, por ejemplo, o una carrera científica, lo que aprendió el primero o segundo año de la universidad, para el cuarto o quinto o cuando salga, ya va a estar obsoleto. Ese es el nivel de aceleramiento de la sociedad y de la evolución. Hoy día, en 5 años, avanzamos más que lo que nos tomó antes 500 años. Hoy en día, tenemos a los ciudadanos, y particularmente a los jóvenes, más informados de toda la historia de la humanidad. Nunca el joven estuvo más informado. Entonces, esa realidad que estamos viviendo ya, no es de 10, en 15 o en 20 años, la estamos viviendo ya, requiere de un bachiller, por ejemplo, de distintas características de las de 10 años. ¿Ya? Uno, por ejemplo, ve las pruebas SER. ¿Te acuerdas que hace pocos años se tomó a todas las escuelas, colegios, escuelas SER? No importa si son privadas o públicas, no importa de qué estrato sean, hay un denominador común, que es el bajo rendimiento en matemáticas. Por ejemplo. Y hoy en día, para todo el tema científico, ¿no?, porque hoy en día cuando hablamos de las carreras del futuro, el siglo XXI se va a sentar sobre 4 pilares fundamentales. Estos pilares son básicamente la nanotecnología, la biotecnología, la neurociencia y las tecnologías de la información y comunicación. Alrededor de eso se van a generar las nuevas carreras del futuro. Y cuando te digo nuevas carreras del futuro, te estoy hablando, por ejemplo, cuáles son las carreras más demandadas hasta el 2015. Entre otras, por ejemplo, clonador de órganos. O sea, la ciencia ya nos va a permitir, con la biotecnología, con el descubrimiento del genoma humano, nos va a permitir, y de la genética, nos va a permitir, por ejemplo, clonar órganos, de tal forma que mucha gente que hoy está esperando años por un órgano, por la donación de un órgano, y que muchas veces se muere porque no le llega el órgano, hoy en día va a poder, se va a poder crear los órganos clonados directamente. Otra profesión que pongo como ejemplo, los protectores personales digitales. Personas que te cobren, así como hoy día hay la monitoreo de alarma en las casas, ¿no es cierto? Que tú le pagas 15, 20 dólares y la empresa te está monitoreando cualquier apertura de la puerta de tu casa, de las ventanas, y te llama y te pide clave y todo eso. Igual va a haber el servicio de protectores digitales personales. Entonces tú contratas a una persona por 15, 20 dólares y ella se va a encargar de proteger tus cuentas de Twitter, tus cuentas de mail, que no te hackeen, que no te hackeen la cuenta del banco, que no te saquen la plata del banco, ¿no?, que ahora es un tema muy común, los ciberdelitos. Entonces, en definitiva, te va a permitir, digamos, estar segura en un mundo digital que cada vez es más intenso. Porque ahora prácticamente pasamos conectados todo el día. Entonces, esas carreras, por ejemplo, no están siendo ofrecidas en nuestras universidades. Y esas carreras, que son carreras de futuro, podrían de alguna forma abrir una perspectiva enorme de oportunidades a los jóvenes. Sin duda. Pero cerrando universidades, cerrando carreras, y que el Estado te diga a los estudiantes lo que debe estudiar, ¿no? Y el gobierno se esmera en decir que es mentira, que no se le ha quitado la libertad al estudiante. Sí se le ha quitado, Verónica. Nosotros, por ejemplo, estamos recorriendo el país. En las últimas semanas, les pongo dos ejemplos. Alfredo Milagro, ¿no? Alfredo Milagro estudió químico-biológica, ¿no? Quería estudiar una carrera relacionada con eso. Por ejemplo, qué maravilloso hubiera sido que haya una carrera de neuromedicina, por ejemplo, de neurociencia aquí, ¿no? Sin embargo, entró a la página web, el CNESID, siguió todo el procedimiento,
le asignaron un cupo en arquitectura. ¿Ya? Él nunca jamás en la vida quiso estudiar arquitectura. Entonces, ¿por qué iba a estudiar vida? Y luego, a la semana siguiente, le conocí aquí a José, un bachiller del Colegio Mejía, que había soñado toda su vida en estudiar arquitectura, pero no encontró cupo. Entonces, el joven de Milagro, que estudió químico biológico, quería estudiar una carrera de relacionada, le asignaron arquitectura. Y al joven quiteño, que soñó con estudiar arquitectura, no le asignaron cupo. Entonces, no puede ser. En el siglo XXI, un joven tiene que poder decidir y tiene que tener la oportunidad para estudiar lo que quiere. Y evidentemente con el mejor nivel posible. Definitivamente, y otra de las preguntas que nos ha llegado ha sido, queremos conocer, Juan Carlos, ¿qué propones tú para que las y los jóvenes del país tengamos una educación de calidad y que podamos acceder tranquilamente a esa educación de calidad? A ver, nosotros proponemos, por ejemplo, que parte del presupuesto que ahora se gasta en educación, que se ve diluido por las ineficiencias de la burocracia, por la corrupción, y entonces muchas veces el Estado asigna 100, pero entre burocracia, corrupción, ineficiencia, al beneficiario, en este caso a los estudiantes o al sistema educativo, le llega 20. Los 80 se quedaron en el camino, ¿no es cierto? Entonces nosotros queremos primero cumplir con los porcentajes que manda la Constitución para la educación, para la salud, para la seguridad, cumplir con los porcentajes. Segundo, de ese porcentaje destinado a la educación, entregar directamente, por ejemplo, un bono de $40 a los padres de familia, para que los padres escojan en qué colegio o qué escuela le ponen a su hijo. Que no sea el Estado el que te dice, aquí hay cupo, mándale acá, aunque sea una porquería de colegio. Aquí el padre de familia, con ese bono mensual, va a poder destinarlo y escoger el colegio para sus hijos. Entonces, ¿qué pasa? Se va a producir una suerte de competencia en esos colegios, porque van a querer atraer a estudiantes, ¿no es cierto? Luego, cualquier reforma educativa, para tener educación de calidad, cualquier reforma educativa tiene que partir de un proceso en que intervengan gobierno, cuerpo docente, o sea, profesores, magisterio, padres de familia y estudiantes. Todos tienen que impulsar una reforma educativa. Por eso nosotros hemos acogido con mucho beneplácito el contrato social por la educación. Entonces ahí justamente se va esbozando cómo se debería hacer una reforma educativa coherente, no una reforma educativa impuesta, no una reforma educativa con textos que busquen endoctrinar a los estudiantes, ¿no? Con conceptos ideológicos que no le dan la calidad de una educación imparcial y de altura y de calidad. Entonces nosotros creemos que la reforma educativa tiene que contar con el contingente de todos ellos, hacer una prospectiva, ¿qué tipo de estudiante queremos sacar? Tú no puedes hacer políticas públicas si no sabes cuál es el resultado que quieres obtener. Entonces queremos un estudiante versado en ciencias matemáticas, en ciencias exactas. Ok, entonces si ese es el futuro que nosotros vemos para el igual y para el joven, tenemos que ir encaminando el currículum en los pensos para que tengamos ese perfil de estudiante. Si queremos lo que yo creo que requerimos, un perfil de un estudiante que sea adaptable a los cambios permanentes, que entienda por qué la tecnología va a ser un eje absoluto de toda actividad humana en el siglo XXI. Que un estudiante que entienda cuáles son las herramientas que la tecnología le pone a disposición, no aprender a manejar Word o aprender a manejar Excel, ¿no? O cualquier otro programa de computación, que a eso se limita la tecnología en las escuelas y colegios de hoy en día. No, sino entender, a internalizar por qué la tecnología hoy en día es una herramienta real de desarrollo. No importa si tú eres agricultor, no importa si es que eres economista, si es que eres abogada, si es que eres doctora, no importa. La tecnología es una herramienta en el siglo XXI que te sirve para todo, por eso es transversal. Entonces, ese tipo de estudiantes, ese tipo de bachiller queremos, hagámoslo conducente para tener ese perfil de bachiller. Y segundo, equiparar la educación. No puede ser posible que ahora, por ejemplo, se diga, cerramos universidades porque queremos combatir la mediocridad. ¿Pero qué resulta? Que solo los mejores entran a la universidad, según el gobierno. Pero si tenemos una educación donde hay muchas diferencias entre la educación pública y la educación privada, estaríamos dejando una desventaja enorme a quienes no acceden a buena educación, sin que sea su culpa. ¿Por qué un estudiante, por qué un joven bachiller, va a tener que pagar los platos rotos de la inoperancia y de ineficiencia de un gobierno que no pudo brindarle una educación de calidad frente a un joven de familia un poco más pudiente que tuvo acceso a educación privada?
Y resulta que ambos, sin que hayan tenido la culpa, llegan a una encrucijada en donde el Estado dice, tú de la educación privada eres apto, pero tú de la educación pública, como no tienes buenas bases, no estudias en la universidad. Eso no es coherente. Entonces, queremos democratizar el acceso a la educación superior, pero para eso necesitamos hacer una reforma y una transformación profunda de la educación primaria y secundaria para tener los bachilleres que el país necesita y las nuevas profesiones necesitan. Gracias, Juan Carlos. Y nos ha llegado otra pregunta por las redes sociales y nos dice cómo mira Juan Carlos a las minorías, como son la comunidad LGBTI, cómo entiende a este grupo, a esta minoría y sus derechos. Bueno, yo soy ante todo una persona absolutamente respetuosa de las libertades, soy respetuoso de los colectivos y por tanto soy respetuoso de las minorías, no solamente de los LGBTI, sino todo tipo de minoría y todo tipo de colectivo. Nosotros tenemos que respetar, aunque no entendamos, tenemos que respetar, número uno. Número dos, yo me crié en un ambiente bastante liberal, porque en el colegio alemán compartíamos pues, aulas con estudiantes europeos que estaban pues, por distintas circunstancias aquí en el Ecuador. Entonces me crié en un ambiente de mucha tolerancia, y creo que nuestra legislación es bastante avanzada, ¿no? Bastante avanzada. Nuestra legislación con respecto a la unión civil de dos personas del mismo sexo ya reconoce la Constitución. Creo que eso abre, pues, sobre todo a nivel legal, un abanico de posibilidades para que se respeten derechos y se les dé un trato igualitario a aquellas personas del mismo sexo que desean compartir su vida, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, pues nosotros somos muy respetuosos de las libertades y muy respetuosos de la ley que ya consagra derechos de avanzada para esas comunidades. Queremos conocer también cómo manejas tú, Juan Carlos, tu campaña en las redes sociales. Hemos tenido varias preguntas, varios encuentros con los jóvenes también, y nos han dicho que la ciberpolítica ahora es posible acercar a los jóvenes y a los candidatos, ¿no es cierto? Entonces queremos conocer si tú le ves un espacio efectivo de comunicación entre las y los jóvenes del país, en este caso en tu campaña electoral. Bueno, pero yo te cuento que mi especialización profesional es justamente la tecnología y las telecomunicaciones. De hecho, en la universidad yo dictaba la clase que se llama Derecho y Nuevas Tecnologías, y siempre he sido un estudioso de todos estos formatos, estas plataformas tecnológicas, las redes sociales, evidentemente, Web 2.0. Ahora pues se nos viene una de las propuestas importantes que yo quiero liderar cuando seamos gobierno a partir de mayo de este año, con Guillermo Lasso, es justamente el del salto tecnológico. Chicos, chicas, tuvimos un pequeño inconveniente en temas tecnológicos, pero aquí está Juan Carlos con nosotros, dispuesto a contestar nuestras preguntas. He estado preguntándole las inquietudes y curiosidades que ustedes ya nos han hecho saber en cuanto conocieron que Juan Carlos estaría aquí con nosotros, y estábamos, Juan Carlos, conversando acerca de la ciberpolítica, este acercamiento entre el candidato, la candidata y las juventudes, que ahora estamos muy tecnologizados, muy digitalizados, y tú nos hablabas bastantísimo que efectivamente son un campo, un espacio de participación, de acercamiento. Entonces, por favor. Bueno, les estaba diciendo, Vero, que mi especialización profesional es justamente la tecnología. Entonces, yo estoy muy relacionado y he seguido muy de cerca la evolución de las plataformas tecnológicas del Web 2.0. Tengo una consultora de gobierno electrónico, de gobierno digital. Entonces estoy muy familiarizado, y te diría que tal vez lo más maravilloso de esta revolución tecnológica es que ha permitido una verdadera participación ciudadana. El ciudadano, que tradicionalmente fue un consumidor de información, ahora es un productor de información diaria, porque sube fotos al Facebook, porque comenta en el Twitter, porque comenta las noticias de los diarios digitales, ¿no? Siempre y cuando no han sido sujetos de censura, como se está viendo en algunos casos en estas épocas. Pero, y para mí, por ejemplo, es muchas veces más interesante leer los comentarios de las personas después de la noticia que la noticia misma, ¿no? Entonces, eso te demuestra que es un nuevo ciudadano, ¿no? Es un nuevo tipo de ciudadano. Sin embargo, y lamentablemente, el poder, quienes ejercen el poder, se sienten incómodos con ese nuevo ciudadano. Un ciudadano informado, un ciudadano activo, un ciudadano con capacidad de movilización, un ciudadano que puede hacer oír su voz dentro y fuera del país a todos sus seguidores, a todas sus amistades.
ese ciudadano incomoda muchas veces al poder. Y no me refiero solamente al gobierno ecuatoriano, me refiero en general al poder. Por eso es que se está buscando permanentemente, sobre pretexto de combatir al narcotráfico, sobre pretexto de combatir al terrorismo o a cualquier otro azote, se quiere comenzar a filtrar y a controlar el Internet. Y eso debemos impedirlo total y absolutamente. El Internet tiene varios elementos fundamentales y uno de esos es la absoluta libertad para fluir información. Eso no significa que cuando se cometan irregularidades o ilegalidades haya un mecanismo de investigación y policial y la justicia sancione. Pero me refiero que no se puede comenzar a filtrar o a bloquear, como acaba de pasar ahora con Banana Leaks, ¿no? Que se le acaba de bloquear, o con el video que sacaron del presidente, el señor colombiano, no me acuerdo el nombre, padre de la patria, que sistemáticamente el gobierno comenzó a bloquearlo de todos los espacios de YouTube y de todos los espacios donde se lo ponía, se lo colgaba. Igual se acaba de cerrar el wiki de Banana Leaks. Entonces yo estoy en total desacuerdo. ¿Por qué? Justamente por lo que tú preguntabas. Porque ese ciudadano informado y que participa diariamente en las redes sociales y expresa sus opiniones, es el que va construyendo lo que se denomina la ciberdemocracia, ¿no? La ciberdemocracia. Y conforme vaya avanzando la tecnología, y ya tengamos, por ejemplo, hoy en día hay penetración de la telefonía móvil del 100% prácticamente en el Ecuador, todos tenemos un celular. Pero, por ejemplo, cuando la tecnología de los teléfonos inteligentes se vaya democratizando, entonces resulta que no solamente vamos a tener un aparato para comunicarnos con voz, sino que va a ser un aparato inteligente que nos permita acceder al Internet, por ejemplo. Y conforme sigan bajando las tarifas de Internet, no gracias al gobierno, no nos confundamos, sino gracias a la competencia que hay entre proveedores de servicios de Internet, muy pronto, en pocos años, tendremos a todos los ecuatorianos accediendo a Internet con un teléfono inteligente, o con una tableta, o con cualquier otro dispositivo tecnológico. Pero lo importante es que va a ser un ciudadano conectado permanentemente. Tú te recordarás, Vero, un ciberciudadano. Un ciberciudadano. Tú te recordarás, por ejemplo, Vero, que hace pocos años, no estoy hablando de décadas, hace pocos años, tú tenías los servicios de chat, ¿no es cierto? Claro. Pero los servicios de chat, el MSN, por ejemplo, o el Messenger de Yahoo, o qué sé yo, tú tenías que conectarte y ahí ver qué amigos tuyos estaban en línea, claro, ¿no es cierto? O quedar con un amigo o amiga tuyo, o novio, o lo que fuere, en verte a una hora, encontrarte a una hora, ¿no es cierto? Hoy en día, con los servicios de mensajería instantánea de la telefonía móvil, ¿no? Llámese BlackBerry, BBM, o llámese WhatsApp, ¿no? Estás todo el tiempo conectado, aunque estés durmiendo. Así es. Aunque estés durmiendo. Entonces, vamos a tener una sociedad con unos jóvenes hiperconectados hacia algo. Y eso va a tener un impacto enorme en la sociedad. ¿Qué impacto va a tener? Eso debe conocer el gobierno y debe prepararse para eso. Entonces, esa ciberdemocracia, esa ciberparticipación, ese ciberciudadano que tú mencionas, va a transformar no solamente la política, no solamente la interacción social, sino va a transformar la democracia. Porque entonces tú, el día de mañana, de aquí a un futuro muy cercano, podrás consultar o sondear al pueblo qué opina sobre distintos temas, sin necesidad de convocar una consulta popular millonaria ni un referéndum, ¿no? Aunque no tenga efecto, digamos, legal o vinculante, pero para sondear, por ejemplo, la opinión, o una comunidad, cuáles son sus necesidades básicas para poder orientar los recursos de mejor manera, ¿no? Porque una cosa es que el alcalde del pueblo te diga: yo represento a mi pueblo, yo soy el alcalde, así que yo voy a privilegiar construir aceras y bordillos. Pero de pronto, si le preguntamos a la ciudadanía directamente, la ciudadanía dice otra cosa. Ahora, Juan Carlos, yo te pregunto algo. Los jóvenes hemos perdido muchas veces el interés de participar, de involucrarnos, de vivir una verdadera democracia, porque muchas veces sentimos que cuando queremos expresar algo no nos escuchan, no les parece interesante o importante. Cuéntanos, Juan Carlos, en caso de ser el ganador de esta elección a vicepresidente, cuéntanos, ¿nos vas a escuchar? ¿Nos vas a hacer caso? Va a tener estos tweetcams pasando un día. Chévere, melero. No, pero por ejemplo, yo preferiría 1000 veces que dedicar un soliloquio, un monólogo como la sabatina de los sábados. ¿No? Preferiría yo, por ejemplo, dedicar un tiempo a la semana para poder conectarme con estos mecanismos tecnológicos y conversar con los jóvenes, con los ciudadanos en general. Conversar con ellos y ver cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus quejas. Porque hay que escuchar al ciudadano, ¿no? Definitivamente. Y nos preguntan en este momento, ¿qué piensa y cómo entiende Juan Carlos Solís en cuanto al aborto?
los jóvenes necesitamos educación sexual. ¿Cómo entiende Juan Carlos este tema? Sí, yo estoy de acuerdo con ese comentario. Los jóvenes necesitan educación sexual. El embarazo prematuro, el embarazo adolescente es cada vez más importante aquí en Ecuador. Cada vez hay más número de jóvenes embarazadas. En Latinoamérica somos el segundo país, según las estadísticas, que mayor cantidad de jóvenes embarazadas tenemos. Así es. Y eso pasa obviamente por la prevención, por la educación sexual, por la familia. La familia también cumple un rol fundamental. Hoy en día pues se han perdido los valores familiares. Yo creo que hay que estimular el surgimiento de eso para que la familia también sea una fuente de prevención y una fuente de educación para los jóvenes. Por otro lado, pues yo creo que hay que orientar a los jóvenes para actividades que no solamente le prevengan ese tipo de situaciones como el embarazo adolescente, sino también para que estimulen a que la protección, para evitar las enfermedades, para las de transmisión sexual y muchos otros aspectos que son fundamentales para la salud integral del joven. Juan Carlos, y operativamente hablando, ¿qué instrumentos tú utilizarías para mejorar esta situación que en realidad cada vez se agrava más? No sé si por falta de información, falta de educación adecuada. ¿Qué instrumentos tú usarías, qué herramientas ustedes como binomio para mejorar esta situación de los jóvenes, esta problemática? Bueno, hay herramientas muy innovativas y novedosas. Lúdicas, exacto. De concursos, alternativas por ejemplo, iniciativas deportivas, ¿no? Todo lo que pueda atraer al joven y sea un espacio en donde el joven, sintiéndose cómodo, pueda conversar sobre esos temas. Muchas veces la dificultad que existe con la educación sexual y la prevención es que no existen los espacios adecuados para que el joven se abra, ¿no? O pueda escuchar, o pueda asimilar los consejos que alrededor de esto existen. Entonces, mecanismos hay muchos. Por ejemplo, hay iniciativas que desde hace algunos años se llevan adelante en Ecuador, como por ejemplo el teléfono amigo, ¿no? En donde también los jóvenes pueden de manera anónima, porque a muchos no les gusta estar frente a frente, de manera anónima, y ahora las plataformas tecnológicas, ¿no? Las plataformas tecnológicas ofrecen posibilidades de que las 24 horas del día se puedan contestar preguntas. Ahora, lo que hay que tener cuidado en esas plataformas, incluso la tecnología, es que la información que le llega al joven sea información adecuada. Porque hoy en día muchas veces el joven se mete y cree que porque entra a Wikipedia o porque entra a Google ya tiene la respuesta y es palabra de Dios. Y ahora hay una cantidad de información que fluye en el Internet que no es verídica o que no es correcta. Entonces debemos también hacer una discriminación de esa información adecuada, un mecanismo un estándar para que sea información veraz y sobre todo que le sirva al joven, ¿no? Juan Carlos, nos llega una pregunta y nos dice: ¿los jóvenes somos parte de la democracia? Cuéntanos. No solo son parte, sino que son pieza clave, fundamental de la democracia. Porque, en definitiva, el poder consolidar un Estado de Derecho, unas instituciones sólidas, a quien le va a beneficiar o a perjudicar van a ser justamente las futuras generaciones. Cuando nosotros recorremos el país, Vero, el clamor de la gente es empleo, seguridad, no tantos impuestos. Eso es lo que la gente en todo rincón donde vamos nos pide, ¿no? Hay gente que vive en jaulas, literalmente, en algunos sectores de ciudades grandes. O sea, rejas por delante y rejas en el techo. Entonces viven enjaulados, literalmente, por el nivel de inseguridad. Igual, hay gente que quiere salir del bono de desarrollo humano, que no quiere vivir con $50 ni con una limosna, quiere tener un trabajo y un salario digno. Pero se les dice, para poder lograr eso, necesitamos tener un país que genere confianza, un país de instituciones, donde la justicia funcione independientemente, donde el legislativo pueda hacer leyes y fiscalizar, donde el ejecutivo haga políticas públicas coherentes. Entonces, claro, esa reforma institucional que hay que hacer en el país, esa reforma legal que hay que hacer en el país, es el antecedente para que haya inversión, para que haya empleo, para que haya prosperidad, para que haya trabajo, para que haya oportunidades para los jóvenes. Eso es muy difícil llevarlo en el discurso del día a día, en los pueblitos. Definitivamente. Pero ese esfuerzo a quien principalmente le va a beneficiar es a los jóvenes. Por lo tanto, los jóvenes ahora en estos procesos democráticos, tienen que decir, a ver, ¿quién ofrece
las cosas que, aunque no suenen tan lindas, me van a mí asegurar un futuro mejor. ¿Ya? Los jóvenes tienen que pensar que, gracias a los avances de la ciencia, sobre todo de la biotecnología y la neurociencia, la expectativa de vida de los ecuatorianos va a subir cada vez más. Hace una década, o 2 décadas, perdón, la expectativa de vida de los ecuatorianos era 63, 64 años. Hoy en día es alrededor de 72 años. Pero de aquí a 5 o 10 años, la expectativa de vida se encuentra a ser 80, 85 años. O sea, hay que pensar desde ahora, las nuevas generaciones tienen que pensar qué van a hacer con los viejos de mañana. Porque va a haber más viejos. Entonces, lo que construyamos ahora va a tener un impacto decisivo en los jóvenes. Por lo tanto, los jóvenes deben ser actores fundamentales de la democracia y de la construcción de ese nuevo país que queremos hacer. Hablabas del tema de empleo para los jóvenes y precisamente eso nos preguntan, ¿cómo el candidato va a promover el empleo de las y los jóvenes del país? Bueno, ahí hay varias iniciativas, Vero. Cuéntanos las propuestas, nos interesa un montón conocer. Sí. No, primero que nosotros creemos que el trabajo joven, porque el trabajo hay que generar para todo el mundo. Ahorita el desempleo afecta a todos los estratos. Es más, increíblemente, a los denominados adultos jóvenes, en los que yo estaría, por ejemplo, ¿no? Que es de los 40 a los 50 años. Y hay los adultos mayores, es cierto que antes se los conocía como tercera edad, ahora se los llama adultos mayores. Incluso para los adultos menores, o los adultos jóvenes como yo, ya les es difícil conseguir un trabajo, porque te dicen, usted tiene 40, 42 años. No, ya está muy viejo. ¿No? Entonces, nuestras políticas de generación de empleo son para toda la población que está desempleada. Perdón, Juan Carlos, que te interrumpa. Nos decían, ¿no es cierto? Tú nos decías, es complicado para unos conseguir trabajo, y cuando los jóvenes salen de las universidades suele pasar que nos dicen, no tienes experiencia, no podemos contratarte, ¿no es cierto? Hemos estudiado una cantidad de años, hemos dedicado un cierto tiempo y nos dicen, no tienes suficiente experiencia. Entonces cuéntanos cómo ves eso. Por un lado, ya eres muy adulto, por otro lado no tienes experiencia. ¿Cómo entendemos eso? Sí, básicamente es verdad eso. Los jóvenes te dicen, me piden experiencia pero no me dan trabajo, es como hago experiencia. ¿No? Y a los que tienen experiencia no les dan trabajo porque son muy viejos. Entonces, claro, y en el fondo lo que pasa, Vero, es que no hay oportunidades. Hay muy pocos trabajos para la oferta laboral que existe. Y la oferta va a seguir creciendo. Y nosotros no tenemos respuestas claras a cómo vamos a generar empleo. Nosotros proponemos varias alternativas. Primero, queremos salir del modelo económico dependiente del petróleo. Porque ahorita mucha gente piensa que estamos, y además con la propaganda del gobierno que nos inunda día, tarde y noche, piensa que el Ecuador está muy bien. Y uno va en Navidad, ahora que recién pasamos a los centros comerciales, y ve a toda la gente gastando y comprando, y parecería que hay una bonanza económica. Y no hay esa bonanza económica. Lo que hay es mucho dinero que ingresa al país y que el gobierno, a través de la obra pública, lo pone a circular, ¿no es cierto? Porque tiene muchísimos contratos, el Estado contrata a diario. Y la gente, en lugar de ahorrar, en lugar de invertir, se gasta ese dinero. Y sale todos los fines de semana al cine, y a comer, y a comprar. Entonces hay esa sensación. Pero en el fondo, nuestra economía sigue dependiendo del alto precio del petróleo, sigue dependiendo del endeudamiento público, que ahora ya no es como lo que llaman los de gobierno la deuda como el imperio norteamericano, pero ahora es como el imperio chino, ¿no? Es otro imperio, hemos cambiado de acreedores nada más, pero depende de nuestra economía del precio del petróleo y del endeudamiento público. Y para colmo, como no le alcanza, a pesar de que hemos tenido precios récord del petróleo, cobra impuestos a 10 reformas tributarias en 6 años. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros queremos reactivar otros sectores que generen trabajo, que generen empleo. Uno de ellos es el sector turístico, por ejemplo. El sector turístico, el Ecuador tiene un potencial gigante. Siempre se habla, yo desde que tengo uso de razón oigo que siempre las campañas, que el turismo en el Ecuador. Veamos qué pasa con países mucho más pequeños y con mucho menos riqueza y digamos, variedad de climas y variedad de fauna y de flora. El Ecuador es un país mega diverso, ¿no? Es el más mega diverso por kilómetro cuadrado del mundo. Y sin embargo, países como Costa Rica, que tienen una milésima de lo que nosotros tenemos, han convertido el turismo en la principal fuente de ingreso del país. ¿Por qué no hacerlo con el Ecuador? Las costas de la ruta del Spondylus, por ejemplo, son zonas maravillosas, pero nadie invierte en Ecuador. ¿Por qué no vienen los grandes hoteles, los
los resorts? ¿Por qué no atraemos a los japoneses que ahorita están jugando golf en las terrazas de los edificios porque no tienen espacio? ¿Por qué no nos podemos, si están cruzando el océano, por qué no nos podemos atraer acá, que vengan a nuestras costas con canchas de golf, con resorts, con hoteles? Eso generaría enormes cantidades de empleo para jóvenes, ¿no? Para efectos de temas relacionados con el turismo, con el entretenimiento, con el tema de hotelería, ¿no? Grandes perspectivas de nuevas profesiones en el Ecuador tiene mucho futuro. Igual en el tema de tecnología, atraer empresas tecnológicas para que vengan al Ecuador. Las empresas tecnológicas esencialmente contratan fuerza de trabajo joven. ¿Pero qué? Y calificada. Y calificada, exacto. Entonces, la primera parte de la ecuación es atraer esa inversión extranjera. Solo para dar un ejemplo a los amigos y los jóvenes que nos escuchan. El año pasado, Colombia atrajo, a pesar de sus problemas de la narcoguerrilla y de toda la convulsión que vive Colombia, atrajo 14.000 millones de dólares en inversión extranjera en un año. Perú atrajo 7.500 millones de dólares de inversión extranjera directa. Ecuador no llegó a 400, Verónica. Entonces, a Ecuador no están llegando los capitales que podrían desarrollar infraestructura y generar empleo, particularmente para los jóvenes. Entonces, una parte de la ecuación es atraer a las empresas tecnológicas, pero la segunda es la que tú acabas de mencionar. Si no hay fuerza laboral capacitada, ¿no?, en las profesiones y destrezas que esas empresas tecnológicas van a demandar, tampoco van a venir, aunque el país les da seguridades, aunque en el país funcione la justicia, aunque en el país tengan perspectivas de crecimiento. Si no hay talento, si no hay fuerza laboral, no van a venir. Entonces, las oportunidades de trabajo del joven ecuatoriano van de la mano, crear oportunidades a través de la inversión, con una reforma educativa que les prepare para asumir los retos de esa economía, de esa nueva economía. Topas tú el tema educativo y Andrés Manía, gracias por tus intervenciones. Nos pregunta, ¿y qué pasará con los niños? ¿Seguirán en las escuelas del milenio? Y otra pregunta que nos dicen también es, ¿qué pasará con el acceso a Internet? Aún no hay acceso en todo el territorio ecuatoriano. Bien, con respecto a lo primero, las escuelas del milenio lucen muy bien, pero hay apenas 20 escuelas del milenio en todo el Ecuador. Y el Ecuador tiene, por ejemplo, 3.500 escuelas que se caen en pedazos, sobre todo en la costa luego del invierno. Entonces, las escuelas del milenio, pues, todos quisiéramos, soñaríamos que todas las escuelas fueran así, pero lamentablemente son solamente casos de excepción que existen en el Ecuador. Yo creo que hay que hacer un trabajo integral, no hay que hacer un trabajo de propaganda, que es lo que hace el gobierno, ¿no? Hace 3, 4 escuelas y dice, miren, así está la educación en el Ecuador, y la educación en el Ecuador no está así. Esa no es la realidad de la educación en el Ecuador. Entonces yo creo que hay que iniciar un proceso en el que, de manera realista, el gobierno y los sectores que he mencionado, los estudiantes, los padres de familia, contribuyan con políticas para elevar el nivel de educación básica y tener nuevos bachilleres, pero de manera realista, es decir, equipando escuelas, haciendo un currículum del futuro, ¿no? un currículum, una reforma curricular del futuro. En definitiva, pues queda muchísimo por hacer en el tema de la educación y sobre todo insertarnos para que los estudiantes se inserten en este nuevo mundo, pero ya dije bastante sobre educación al inicio. Con respecto al tema de... ¿Cuál fue la otra pregunta? Respecto a qué pasará con el acceso a Internet, aún no existe en todo el territorio. Bueno, el acceso a Internet, y ahora inclusive, no solamente el acceso universal a Internet, sino el acceso universal a banda ancha, es un derecho de nueva generación. Considerado un derecho humano de una generación, es decir, como antes fue el acceso a la educación, el acceso a la salud, hoy en día se estima que el acceso a Internet y el acceso a banda ancha tiene que ser un derecho fundamental. Ahora bien, para tener un acceso democrático para todos, se requiere trabajar en varios frentes, porque no se trata solamente de darles conectividad a las personas. Entonces soñemos, cerremos los ojos por un momento y soñemos que el gobierno hace bien las cosas y podemos tener una población, toda la población conectada. ¿Y qué sacamos con eso? ¿Está esa población, se ha socializado debidamente lo que es la tecnología y por qué le conviene conectarse? Por ejemplo, un agricultor, a un ganadero, a una persona que vive en zona rural, a un microempresario aquí, ¿está ya enterado e informado por qué debe conectarse y por qué la tecnología puede ser una herramienta de desarrollo? Y en la mayoría de casos la respuesta es no. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros entramos en la novelería, que es el error que ha cometido este gobierno, de ir sembrando computadoras, abriendo infocentros por aquí, por allá, y dejarles ahí, al cabo de 2 años son chatarra tecnológica, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay un proceso de socialización. Un proceso, todo es un proceso. Todo es un
sentido, ¿cuál viene a ser el proceso que Juan Carlos llevaría adelante para pues lograr esta educación, este proceso educativo tecnológico, digital? Trabajar en el tema de tecnología y de acceso al Internet, hay que trabajar con la sociedad civil y con el sector privado. El sector privado desarrolla la tecnología, desarrolla los equipos, da servicios de conectividad, ¿no es cierto? La sociedad civil, en cambio, socializa, entra a las comunidades, les da talleres, les explica por qué usar la tecnología para un agricultor le puede abrir mercados, le puede decir cuál es el precio de su producto en el mercado de Guayaquil, de Quito, Cuenca. Es decir, que el agricultor, por ejemplo, en este caso, el ejemplo que doy, entienda por qué le es útil la tecnología. Y luego el Estado creando infraestructura y estimulando a que los privados, los operadores de telefonía, los operadores de servicios de Internet, desarrollen infraestructura, ¿no? La fibra óptica. Aquí, por ejemplo, nos dicen que se han tendido 5.000, 7.000 kilómetros de fibra óptica. Pero, ¿responden realmente a un análisis de cuál es el ancho de banda per cápita que el Ecuador necesita? ¿No? ¿Cuánto ancho de banda nos dan? ¿Cuánto deberíamos calcular? ¿Cuánta fibra óptica deberíamos tender en todo el territorio nacional? Si ni siquiera sabemos cuál debe ser el ancho de banda per cápita. Por ejemplo, 1 mega o 2 megas, o eso es muy poco para bajarse películas de 5 minutos, 3 megas. ¿Cuánto es? Porque solamente sabiendo esos datos, planificando, podemos saber cuánta fibra óptica debemos tener. Otro tema importante es estimular a que el sector privado invierta, ¿no? Porque el Estado no puede convertirse en el inversor de todo lo que es la infraestructura de conectividad. Entonces, es un proceso, como digo, integral, en donde se va generando un entorno habilitador, un ecosistema para que demos el salto tecnológico. Vamos culminando, Juan Carlos, con esta entrevista y nos dicen, en cuanto al petróleo, ¿qué hará su gobierno? ¿Cómo va a ser el mecanismo que van a trabajar con este producto que nos ha generado tanto ingreso últimamente? ¿Cuál que genera un ingreso? En cuanto al petróleo, ¿qué hará en su gobierno? Bueno, en su gobierno trataremos de ser más eficientes para beneficiarnos del alto precio del petróleo que lamentablemente en estos 6 años no nos hemos beneficiado como debíamos, porque fíjate, Vero, que hace 5 años el Ecuador producía 510.000 barriles de petróleo diario. Y estando el precio tan alto, debíamos tratar también de subir, elevar el nivel de productividad, como ha hecho Colombia, por ejemplo. Colombia casi ha duplicado. Y nosotros, en lugar de eso, hemos bajado a 500.000, o sea, hemos bajado 10.000 barriles diarios en la productividad. Por lo tanto, no se trata solamente de renegociar contratos, como lo hizo este gobierno. Se trata también de ser más eficientes en la producción de petróleo, porque es un recurso que seguramente no va a durar por muchos años, no tanto porque se acabe, sino porque se están buscando energías alternativas. Entonces, hoy en día el mundo todavía depende del petróleo, y eso es lo que le mantiene el precio alto. Pero se están día a día buscando científicamente energías alternativas que puedan reemplazar al petróleo. Entonces nosotros queremos dejar de ser una economía dependiente de eso. Estamos de acuerdo con que se explote, se extraiga. Nos decidió con Guillermo Lasso que no vamos a explotar el Yasuní, pero no a cambio de limosnas de otros países. Va a ser una decisión soberana que el Ecuador adopta de no explotar el Yasuní. Porque existen reservas, incluso campos que se están explotando actualmente que no se están explotando eficientemente. Entonces nosotros podríamos, con los campos que están actualmente explotándose, producir mucho más y generar más ingresos para el país. Entonces vamos a ser más eficientes, más transparentes, se va a manejar de manera técnica, no política, el tema del petróleo. Listo. Juan Carlos, finalmente te pido un mensaje para todos los jóvenes que te están escuchando, mirando en este momento, y para los que te escucharán luego cuando subamos este video al YouTube. En nuestra campaña Hablemos la Pena, Pega Full. Cuéntanos, ¿qué nos dices a los jóvenes? Bueno, yo les mando un mensaje de optimismo, de esperanza. Creemos que se puede construir un Ecuador en paz, se puede construir un Ecuador de oportunidades, y creo que ese Ecuador, ese nuevo Ecuador que ya es posible, que está pronto a llegar a partir de mayo próximo, cuando creo y las listas 21 ganen las elecciones, ganen la segunda vuelta, a la que vamos a pasar. Creo que debemos construirlo justamente con todos los jóvenes, ¿no? Con todos los jóvenes. Son los jóvenes los que tienen que contribuir a esa reforma de la educación superior, son los jóvenes los que tienen que contribuir a la reforma de la educación básica y al nuevo bachillerato, tienen que participar activamente. Son los jóvenes los que van a participar también en el gobierno,
¿no? Nosotros creemos que hay que hacer un equilibrio entre la juventud y la experiencia, ¿no? Porque la juventud trae algo que es muy propio de los ecuatorianos, que es ese espíritu emprendedor, esa innovación. Siempre están pensando. El ecuatoriano, a pesar de las limitaciones que tiene y las barreras que le impone el Estado, es súper emprendedor y innovativo. Yo en todos sitios donde voy conozco jóvenes que están emprendiendo algún tipo de negocio. Muchos negocios son locos, ¿no? Loquísimos, pero están ahí, tratando de sacar adelante. Entonces, ese talento no puede ser frustrado con un país o con un Estado que te exige 12 permisos para poder sacar un negocio a flote, que te cuesta cualquier cantidad de plata formar el negocio. Nosotros hemos propuesto un plan 21, que es con $20 y en un día tú puedes poner un negocio y entrar a operar un negocio inmediatamente. Y luego tienes un tiempo prudencial para hacer todos tus papeleos y todo. Pero inmediatamente, si tú tienes una idea buena, sale inmediatamente, hazla inmediatamente, genera empleo, contrata a una persona que te ayude. Eso va a reactivar la economía. Nosotros creemos que los jóvenes van a ser el motor de ese nuevo Ecuador que queremos construir, un Ecuador insertado en el mundo, que haya más mundo en Ecuador y más Ecuador en el mundo. Un joven Eso me gustó. Sí. Eso me gustó. Sí. Más Ecuador en el mundo, chévere. Más Ecuador en el mundo y más mundo en Ecuador. Más Ecuador en el mundo, firmando tratados de libre comercio, abriendo las perspectivas comerciales para los emprendedores ecuatorianos, para los agricultores ecuatorianos que puedan exportar. Y más mundo en Ecuador, en el sentido de que nosotros nos incorporemos y entendamos cuáles son las nuevas tendencias, las nuevas profesiones. En un graffiti que la anotó Gabriela, que leímos el otro día en la pared, me causó mucha impresión porque decía: cuidemos a nuestros jóvenes porque son el futuro de China, ¿no? Y en realidad, claro, nosotros tenemos un mercado enorme y tenemos que ser competitivos, ¿no? Y tenemos potenciales enormes. Nosotros podemos alimentar a gran parte del mundo porque nuestra tierra es fértil. Entonces debemos volver los ojos a la agricultura, pero no solamente al producto crudo, sino empezar el proceso de industrialización, deshidratación de alimentos. Hay una cantidad de molecularización de alimentos, ¿no? Para poder pues exportar a otros países, porque se dice y se especula que las grandes guerras del futuro van a ser alrededor de los alimentos y del agua, ¿cierto? Entonces debemos cuidar nuestro medio ambiente y todo eso está ya en el chip, incorporado en el chip de los jóvenes de las nuevas generaciones aquí en el Ecuador. Por eso hablamos de los nativos digitales, por ejemplo. Mi hijo de 3 años me coge mi iPad y él ya manipula y todo, y tiene 3 años. Son niños que vienen con chip incluido. Con chip incluido. Entonces, los jóvenes tienen ese chip en el que ya está ahí incluida las grandes claves para el futuro y para el Ecuador del siglo XXI. Así que ayúdenos a ver, nuestra lista justamente representa el siglo XXI, ¿no? La lista 21. Creemos que vamos a dar un salto tecnológico, vamos a dar un salto educativo y se van a abrir unas perspectivas enormes para los jóvenes ecuatorianos. Una vez más, Juan Carlos, agradecerte por tu visita y por darnos esta oportunidad de conocerte un poquito más. La campaña Hablemos la Plena, pero full. No se olviden que tenemos muchos más tweet camps con más candidatos y candidatas para conocer un poquito más de ellos y que nuestro voto sea responsable. Nos vemos, gracias. Chao.